Hoy vamos a estudiar un texto que lo he titulado Razones para alabar al Señor. Y está en la primera carta de Pedro y vamos a leer los versículos del 3 al 7 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Este pasaje acá en la primera epístola de Pedro es un himno de alabanza al Señor por esa salvación tan maravillosa que nos ha dado. Recordemos de que esta carta se escribe a cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que estaban sufriendo, pasando por muchas dificultades, cristianos que eran rechazados, que vivían esparcidos, lejos de su hogar. No tenían una vida cómoda como la que nosotros tenemos. Pero era necesario animarlos. Y Pedro no les promete prosperidad inmediata. Les promete una vida diferente, una herencia que no se obtiene acá en la tierra. Les habla de riquezas espirituales que ya pertenecen a los hijos de Dios en Cristo, pero que serán reveladas a futuro. Mire, hoy mucha gente quiere la felicidad instantánea, salud, éxito, comodidad, todo ya, en el ahora. E incluso hay algunos predicadores que eso exponen a la audiencia, enseñándoles de que los hijos de Dios tienen que tener toda la riqueza. Pero la Biblia nos dice y nos enseña otras cosas. Jesús habló de que vamos a tener aflicciones, pero también nos anima y nos exhorta a que confiemos que Él, que pasó por todo eso, venció. Lo mejor para nosotros no está acá. Lo mejor viene más adelante, viene después, cuando estemos disfrutando una eternidad con nuestro Señor. En otras palabras, para nosotros como cristianos, lo mejor está por venir porque tenemos una esperanza viva. Las esperanzas que tenemos muchas veces en nuestra vida terrenal son muertas, que muchas veces no se dan. La esperanza que tenemos en el Señor se va a cumplir, porque Él es veraz y Él no miente. Y vamos a empezar a fragmentar esta parte en el estudio que vamos a hacer de las razones para alabar al Señor. La primera razón la vamos a encontrar
en el versículo 3. Y es la primera razón por qué alabar al Señor, porque nos ha dado una esperanza viva. El versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro inicia este versículo con una expresión de alabanza y de adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración que hace de lo bondadoso, de lo maravilloso, de lo bueno que es Dios. Y que nosotros la disfrutamos día tras día, porque aún en medio de nuestras pruebas, estamos viendo siempre la benevolencia y la bondad de Dios. Pedro empieza reconociendo de que debemos de bendecir al que nos da, y valga la redundancia, todas las bendiciones que nosotros tenemos. Cuando iniciamos una oración, muchas veces iniciamos con peticiones. Iniciemos adorando y alabando al que nos bendice. Iniciemos alabando al que en medio de la prueba está a nuestro lado. Y luego podemos dar gratitud por todo lo que hace por nosotros. Mire, hoy que nosotros celebramos cada año el último domingo del mes de diciembre, el altar del incienso, traemos una carta, la cual es una oración escrita, donde presentamos al Señor en la primera parte lo que es gratitud por lo que Él ha hecho. Y también vamos a presentar en la segunda parte nuestras peticiones. Y siempre teniendo la convicción de que Él obra conforme a su voluntad. Mire, lo primero que debemos hacer como cristianos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, es siempre adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él hace por nosotros. Recordemos siempre, cuando estemos en esos momentos difíciles, estos receptores originales de esta carta, que estaban desplazados, que estaban sufriendo persecución, y que aún así fueron motivados por Pedro para que adoraran al Señor. ¿Quién de nosotros hoy está siendo perseguido por su fe? En nuestro entorno ninguno estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Y hay veces una pequeña tribulación nos baja el ánimo y nos lleva a quejarnos, en vez de darle gracias al Señor y a orarle por lo que Él es, que reflejan las líneas que hoy hemos escrito en la carta que traemos. Son líneas donde está registrada esa alabanza y esa adoración a nuestro Señor, dándole gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros en este 2025. Y también pidiendo de que se haga su voluntad en nuestras peticiones para el próximo 2026. Yo hablaba ayer que estaba con el pastor Efigenio y le decía, si nosotros somos realistas,
no llegaríamos con una carta de una página. Porque ha sido un año donde hemos visto la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Y nos quedamos tan cortos cuando estamos escribiendo, cuando debiésemos de redactar todo. Yo le decía al pastor Efigenio, un libro no sería suficiente, 100, 200 páginas no serían suficientes, porque de Él recibimos cada día buenas dádivas. Estamos aquí por su misericordia, por su amor. Y aún muchas veces son más las peticiones que escribimos que la gratitud. Y eso refleja muchas veces lo que nosotros somos como personas, que nos ponen a veces, escriba lo malo de Perencejo y luego escriba lo bueno. La lista de lo bueno son 4 o 5 líneas. La lista de lo que no es tan bueno son 2 o 3 hojas. Eso refleja de que nosotros estamos mirando más. Es lo contrario. Y eso nos debe llevar a que siempre estemos agradecidos con el Señor por todo lo que nos pasa. Porque nada se sale de su control. Nosotros decimos que los que aman al Señor todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Pero muchas veces solo lo decimos. Y cuando estamos en esa posición, se nos olvida que eso nos ayuda para bien. Siempre recordemos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Miren, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios por nosotros, al ver la miseria espiritual en que nos encontrábamos por causa del pecado, perdidos, sin esperanza, lo movió a que nos otorgara la gracia que nos sacó de esa terrible condición. No porque seamos buenos, ni porque tengamos méritos. Nosotros no tenemos ningún mérito para impresionar a Dios. Solo fue su amor que lo movió. Y recordamos nosotros de dónde nos sacó el Señor. No le estábamos agradando para nada. Estábamos perdidos. No teníamos esperanza. Íbamos rumbo a una condenación. Por eso la palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Lo enseña la palabra. Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Él fue quien se acercó a nosotros. Y por eso esa terrible condición ya ha cambiado. Seguimos pasando por aflicciones, pero debemos estar cada día más fortalecidos. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué mejor regalo queremos nosotros? Si esto no nos mueve a ser personas agradecidas, a alabar al Señor, a glorificarlo, entonces nosotros estamos en serios problemas. Porque como dice el versículo, Dios por su misericordia nos hizo renacer, es decir, tuvimos un nuevo nacimiento espiritual, porque ningún ser humano puede darse vida espiritual.
Era necesario que Él lo produjera en nuestro interior. Por eso Él le dice a Nicodemo en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y eso solo se logra a través de Él, a través de su amor, de su misericordia. Mire, la razón por la que nosotros estamos aquí esta mañana es porque el Señor nos hizo nacer de nuevo. Por esa razón estamos acá. Y porque Él ha ido trabajando en nuestra vida. Nuestra forma de pensar es diferente ahora. Entonces nuestro actuar es totalmente diferente. Nuestras costumbres han cambiado mucho, ¿cierto? Primero, muchos llegaban el día sábado o el viernes en la tarde y se estaba pensando era en ir a invertir el fruto de la labor de la semana en licor o en otras cosas. Ahora se piensa en cómo proveer. Ahora un sábado en la noche está uno pensando, bueno, me acuesto temprano porque mañana me voy a la congregación a encontrarnos con nuestro Señor. Todo lo que el Señor nos da, una esperanza viva. Para nosotros ahora nuestra mente ha cambiado. Mire, y aún como seres humanos, muchas veces tenemos nuestra esperanza puesta en personas, nuestra esperanza puesta en cosas. Y sabemos que todo eso en algún momento falla, no se da. Y llega muchas veces el desánimo, llegan muchas veces los problemas con las personas, porque tenemos esa esperanza puesta en alguien. Y resulta de que los seres humanos traicionamos. Muchas veces hoy decimos una cosa y mañana estamos diciendo otra. Muchas veces la esperanza está puesta en el dinero y el dinero se acaba. El dinero se fuma. ¿Y dónde queda esa esperanza? Hace muchos años atrás, cuando se vino a pique la bolsa de valores a nivel mundial, hubo muchas personas que de un momento a otro quedaron arruinados siendo multimillonarios. Y como su esperanza estaba puesta en el dinero, muchos se suicidaron. Porque es a lo que muchas veces le apuntamos. Mire, muchas veces se le apunta a la carrera, a la formación profesional. Y luchamos 5 años, estudiamos duro, terminamos. Y resulta que cuando salimos al mercado laboral, no encontramos, no hay forma de que nos contraten en lo que aprendimos, lo que sabemos. Y todas esas esperanzas que pensábamos, no, yo termino y voy a conseguir un trabajo, voy a conseguir plata, se vienen a pique en un momento, porque es el fruto de lo que esperamos, no se dio. Pero yo vuelvo y les digo, la esperanza de nosotros es viva y es real, y está en Cristo. Es una eternidad con Él, una vida eterna. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. No es temporal, es eterna. Por eso el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque es a lo que le apuntamos nosotros, la vida es corta. Mire, yo todavía recuerdo cuando tenía 15 años, recuerdo hasta lo que me regalaron.
Y los 15 años se le celebran es a las mujeres. Y ahora me veo después de bastanticos años han pasado. Y uno dice, ¿cómo corre el tiempo? Igual pasa con las personas que son mayores que yo. Todavía recordamos y creemos que fue hace poco. Pero ya los cabellos ya están teñidos de blanco. Ya las fuerzas no son las mismas. Ya vamos viendo que ahora necesitamos de otros que nos ayuden. La vida es corta, pero nuestra esperanza es viva y es eterna, que es por lo que debemos alabar al Señor primeramente. Luego, ¿por qué debemos de alabar al Señor? El versículo 4 nos muestra que Él nos ha dado una herencia en los cielos. Dice, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los seres humanos quisiéramos recibir alguna herencia, sea de parte de los padres, de familiares, de los suegros, de allegados, que nos mejoren la situación actual. ¿Quiénes acá quieren recibir herencia? Cierto, quisiéramos como seres humanos mejorar la condición, porque muchas veces estamos en una buena condición y queremos estar mejores todavía. Y claro, qué bueno que pudiese llegar una herencia. Y hemos visto en nuestro entorno de grandes empresas fundadas hace mucho tiempo, y ahora los herederos, la segunda, tercera generación están con esas empresas. Algunas son más productivas, otras se vinieron a pique. Mire, si a nosotros nos dijesen, bueno, usted va a heredar, digamos, la maquinaria que tiene su padre en tal empresa, que es muy productiva. Nos ponemos contentos, ¿cierto? Pensamos, bueno, nos va a tocar. Pero ¿qué pasa con esa maquinaria en 5 años? Se ha depreciado, se ha desgastado, ha necesitado reparaciones, mantenimientos. Entonces, esa herencia que inicialmente nos dijeron que no la iban a dar, ya 5 años, esa maquinaria vale menos. Cada día se va depreciando. Y si se demoran para entregarla, antes vamos a quedar con deudas. Entonces, pero la herencia nuestra no está acá. La herencia nuestra está reservada en Dios y es una vida eterna. Yo no sé si nosotros como cristianos hemos pensado en algún momento en la vida eterna. Realmente sentarnos a pensar. Porque lo decimos mucho. Pero ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer en una vida eterna? ¿Lo han pensado? Y si no, síganlo pensando y apoyándose en las Escrituras. Pedro les mostró a estos cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo atribulados, la necesidad de ver más allá de la situación que estaban enfrentando y que pusieran la mirada en la herencia que Dios daba a sus hijos. Porque muchas veces las situaciones hacen que perdamos la mirada, porque nos enfrascamos en lo que nos está pasando. Y muchas veces solucionamos equivocadamente. Muchas veces un problema o una necesidad económica resulta peor el remedio que la enfermedad, porque actuamos sin buscar la dirección del Señor y nos metemos en problemas
mucho más grandes. Siempre pensemos en todo lo que Dios dice. Por eso la importancia de leer la Biblia. Siempre pensemos quién es el Dios de la Biblia. El que no tiene límites, que todo lo puede y que cada uno de nosotros está bajo su voluntad. Y todo lo que nos ocurre es porque Él lo permite. Mire, Romanos 8, 16, 17 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, somos hijos de Dios, herederos. Y muchas veces lo dudamos. También nos habla de 3 características de esta herencia que nosotros tenemos. Nos habla la incorruptibilidad de la herencia dada por Dios, no está sujeta al deterioro, es indestructible y dura para siempre. En esta vida todo se desgasta, todo se acaba. El mejor ejemplo es vernos nosotros, que recordamos todavía de cuando éramos niños, y vernos ahora, a la edad que estamos. Que hay veces es difícil uno asimilar la edad. Yo, por ejemplo, vine a asimilar la edad mía. Yo más joven, tranquilamente, me montaba a una mesa, levantaba el pie, sin ningún problema. Siendo deportista toda la vida. Ahora, para montarme a una mesa, necesito un banquito. O sea, ya esa habilidad no está. Vamos viendo que nos vamos deteriorando, así no lo creamos. Pero la herencia que el Señor nos da a nosotros es una herencia muy diferente. No nos la pueden quitar, no nos la pueden robar. Es una herencia reservada para cada uno de nosotros. Todo se devalúa en esta vida. El mundo pasa. ¿Y también qué? Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Es la ley de la vida. La herencia incontaminada es completamente pura, sin mancha, sin defecto. O sea que nada pecaminoso la puede echar a perder. Contrasta con cualquier herencia terrenal que se puede echar a perder. ¿A cuántas personas que se tenían listas para darles una herencia les fue quitada por malos comentarios, por envidias, por chismes, por mentiras? Se tiene y no se tiene, pero la herencia incontaminada que no se puede echar a perder está reservada para cada uno de nosotros. Por eso nuestra herencia también es inmarcesible, no se marchita, muere, no puede ser afectada por nada en el tiempo. O sea, Dios te hizo, Dios me hizo renacer para una herencia eterna que no se destruye, no se contamina y no se marchita. Por eso estemos siempre animados, indistintamente de lo que podemos atravesar en la vida. La misma palabra dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, que nuestra ciudadanía es celestial. Y nos dice quiénes somos nosotros, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Eso somos nosotros.
Entonces nuestra mirada, nuestro corazón debe estar puesta, como dice la palabra, en las cosas ¿de dónde? De arriba, donde el ladrón no puede hurtar, donde lo tenemos todo seguro. Y también, ¿por qué debemos de alabar al Señor? Porque Él nos ha dado una protección divina. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El poder de Dios protege a sus hijos mediante la fe, para que la salvación se revele al final. Mire, Romanos 8, del 35 al 37 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos vencedores hay acá? Entonces, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Y vamos a pasar por muchas situaciones, pero aún en medio de ellas, sufriendo, llorando, sin entender el por qué nos están pasando las cosas, somos más que vencedores. Estamos siendo guardados por nuestro Señor. Y Él siempre está presente y nos guarda, si nosotros muchas veces pensemos que Él nos abandonó. Porque son pensamientos muy recurrentes cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos. Yo he escuchado de varias personas que dicen: pastor, ore por mí porque estoy en esta situación y el Señor no me escucha, el Señor como que me abandonó. Yo les digo: el Señor no abandona. Si alguien es fiel, es Él. Él dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Lo que pasa es que necesitamos que nuestro carácter sea probado. Necesitamos alabarlo en la aflicción, así como lo hacemos cuando estamos bien. Él no cambia, somos nosotros los que estamos cambiando constantemente. La protección de Él siempre está presente. Y si algo lo permite, es su voluntad. Y vuelvo a lo que hablábamos ahora, como dice Romanos 8:28. A los que aman al Señor, recuerde esas todas las cosas. No dice todas las cosas buenas, todas las cosas regulares, todas las que no son tan buenas y todas las que no nos gustan. Nos van a ayudar para bien. Nuestra fe hace que la protección de Dios esté sobre nosotros, creando muros fuertes e impenetrables que nos resguardan día a día. En las aflicciones, nuestra fe se perfecciona. En las aflicciones, nuestra fe crece. Porque en las aflicciones, en las necesidades,
nos encontramos con el Dios que todo lo puede. Muchas veces cuando nos dicen su enfermedad no tiene cura y estamos casi que derrumbados, nos encontramos con el Dios que sana, con el Dios que tiene la última palabra, con el Dios de imposibles. Y sé que nosotros como cristianos, todos hemos conocido a ese Dios maravilloso en medio de esas situaciones. Este era un pueblo perseguido, un pueblo que solo hacía correr y correr cada día. Y vivieron nada comparado a lo que nosotros vivimos. Nosotros estamos en los gloriosos, como se dice. Este pueblo sí supo que era sufrir por la fe. Por eso la fe es tan importante, como lo dice, porque es mediante la fe. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque si lo buscamos debemos de saber que Él es galardonador. Por la fe murieron estos grandes hombres, pero no negaron nunca al Señor, porque tenían algo muy claro, de que la ciudadanía del cristiano está en los cielos. Y como lo dice Filipenses 3:20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, qué bendición tenemos. Miremoslo en pasado, presente y futuro. En el pasado, cuando nosotros nos arrepentimos y vinimos y buscamos al Señor, ¿qué hizo Jesús por nosotros? No, ¿qué hizo? ¿Qué beneficios tenemos? Nos justificó delante del Padre. En el presente, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Está haciendo la obra de la santificación en nosotros. Y a futuro, como lo leíamos en Filipenses, vamos a ser glorificados. La obra perfecta del Señor en nuestra vida. Esto nos debería a nosotros animar para luchar cada día con más fuerza contra el pecado. Porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, el ánimo de nosotros debe ser porque el Señor nos protege cada día. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Pedro enseña que el gozo por la salvación en los cristianos debe ser tan profundo que la tribulación solo nos debe afligir por un poco de tiempo. Y muchas veces nos quedamos en ella, todavía recordamos lo que nos pasó hace tiempo. Cuando estemos en medio de la aflicción, recordemos las verdades bíblicas. Recordemos qué dice la palabra. Por eso la importancia de estar nosotros leyendo la palabra. Porque debemos de creer en lo que dice la palabra y no lo que nos dicen las personas, que hay veces lo que hacen es desanimarnos. Por eso no debemos de tomar nosotros las aflicciones como castigos, sino como oportunidades para fortalecer
nuestra fe y para que esa fe se vuelva cada día más valiosa, más fuerte. Mire, si nosotros miramos en la historia cómo murieron los apóstoles, su muerte no fue natural. El único que murió de manera natural fue Juan, y eso porque no lo pudieron quemar vivo. Pero de resto, todos murieron violentamente, todos defendiendo la fe. Por eso es necesario que nosotros entendamos. Nuestro carácter se perfecciona en las dificultades. Y es necesario que la fe del cristiano, que es mucha más preciosa que el oro, sea puesta a prueba por medio de las aflicciones. ¿Ustedes se han imaginado en algún momento cómo era la vida de esa iglesia primitiva? Reunidos en catacumbas, escondidos, donde los tildaban de caníbales porque se reunían para celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Las otras personas no sabían qué era lo que hacían, de que se casaban entre hermanos, porque se trataban de hermanos. Eran perseguidos por su fe. Su vida no era buena. Pasaban todas las necesidades. Les quitaban sus propiedades. Y más adelante, 2 años posterior más o menos, después de que Pedro escribiera esta carta, cuando llegó el emperador Nerón y empezó realmente la cruenta persecución, donde eran familias completas llevadas al Coliseo romano para que las fieras las destrozaran. Donde Nerón quiso alumbrar la ciudad, empalando a los cristianos, llenándolos de aceite y prendiéndolos vivos. Eso costó la fe de la iglesia primitiva. Hombres, mujeres, familias, que en medio de esas aflicciones tenían muy claro que la herencia estaba en el cielo. No era aquí. La estancia es solo transitoria. Mire, el punto de fusión del oro para volverlo de sólido a líquido son 1064 grados centígrados para que pueda la impureza emerger, quedar en la parte superior y poder ser extraída, para que el oro pueda estar puro. Esta temperatura es muy alta de fusión. Mire, quizás nosotros lo que más conocemos es cuando empieza a bullir el agua, que bulle a 100 grados. Miremos casi 11 veces más el calor. Y nuestra fe tiene que ser probada en medio del crisol de la prueba, para ver si en esos momentos o estamos firmes o salimos corriendo. Porque los hijos del Señor son soldados firmes, que independientemente de las circunstancias no dicen no. Mira, a mí me impacta mucho la historia de Policarpo, el obispo de Esmirna, que por ahí en el año 155 aproximadamente se negó a adorar al emperador, ya un hombre viejo, y fue llevado a que lo quemaran vivo, y como no pudieron, lo mataron a puñaladas. Pero él nunca negó su fe. Nosotros tenemos un futuro asegurado. ¿Por qué tantas dudas?
Si nuestro futuro no está aquí. Tenemos un futuro asegurado. Y no nos ha tocado, pero no sabemos si el Señor nos lleve a que de pronto por nuestra fe tengamos que entregar nuestra vida. Por eso les digo, estamos viviendo en los gloriosos. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Porque muchas veces somos más cristianos de quejas, cristianos de inconformidades. Y en todo vamos a encontrar una razón para alabar a nuestro Dios. Vamos a concluir esta disertación. Dios, por su gran misericordia y a través de la resurrección de Jesucristo, nos ha dado una esperanza viva, la seguridad de la vida eterna. El hecho de que tenemos una herencia única, reservada en los cielos, nos debería hacer reaccionar de manera positiva, comprometiéndonos más concienzudamente con el proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Luchar contra el pecado, dejar que el Espíritu Santo trabaje más rápido y que podamos crecer espiritualmente. Iglesia, no nos desanimemos por las tribulaciones que estamos enfrentando. Somos peregrinos de paso. Nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Mantengamos nuestros ojos en la meta.